Comenzamos con la unidad 7 de facturación. Así que vamos a ver, en esta unidad vamos a ver lo siguiente. Vamos a identificar la factura como documento básico de las operaciones de compra-venta. Vamos a precisar los requisitos formales que se deben cumplir. Saber cumplimentar las facturas verificando con rigor la información contenida en los documentos de compra-venta. Y valorar la importancia de registrar y conservar la documentación generada en la operación de compraventa. Seguramente habréis visto alguna factura que haya llegado a vuestra casa, como por ejemplo una factura de la compañía eléctrica o la factura del agua o la factura de telefonía. ¿Por qué crees tú que se emiten las facturas? ¿Hay obligación en emitir las facturas? ¿Qué valor tiene una factura? ¿Es lo mismo una factura que un albarán? ¿Cuándo se debe emitir una factura? ¿Es lo mismo una factura simplificada que una factura? ¿Crees que se debe hacer por escrito? ¿Crees que se puede facturar por medios electrónicos? ¿Y qué ocasiona una factura? Estas preguntas y muchas más podrás saber contestarlas cuando hayamos visto la unidad 7 de facturación. El proceso de facturación. Antes de entrar en el proceso de facturación, vamos a repasar lo que habíamos dado hasta ahora. Acordaros que cuando un vendedor realizaba una venta, lo que realizaba era a la venta que realizaba se adjuntaba un albarán, que era lo que justificaba la recepción de la mercancía por parte del comprador. Fijaos, aquí en este esquema podéis verlo bien. Acordaros que cuando realizábamos el proceso de compras, nacía porque había una necesidad de un suministro, de una compra, una necesidad de un producto, de una mercancía, de una materia prima. Acordaros que realizábamos la petición. Acordábamos también de que que se solicitaban ofertas para ver qué proveedor nos interesaba más. Una vez realizada la elección del proveedor, una vez realizada la selección de ofertas, elegíamos el proveedor que más nos interesaba. Después de esto realizábamos el pedido. Acordaros que el pedido era la primera parte del proceso de venta. Puede decirse que los anteriores eran preventa y el pedido ya era cuando formalizábamos el pedido empezaba a gestionarse la venta. Una vez se realizaba el pedido, que era enviado desde la empresa vendedora a la empresa compradora, se realizaba la recepción de las mercancías. ¿Por medio de qué? De la justificación del albarán. Acordaros la importancia que tenía el albarán. Una vez se depositaba en nuestros almacenes, en nuestro local, en nuestra oficina, la entrada de las mercancías, se realizaba un registro de una entrada en el almacén. Por otra parte, el proveedor, el suministrador de la mercancía o de la materia prima, para poder cobrar el suministro, su producto, tenía que emitir una factura. De aquí viene ya la importancia de que habíamos dicho siempre que sin factura era difícil
cobrar la mercancía. El albarán, acordaros que era un justificante de la recepción de la mercancía. El pedido también podía justificar que nosotros habíamos pedido esa mercancía, pero realmente el documento importante era la factura. A partir de ahora, en lugar de nombrar expedición, diremos emisión. Es lo mismo, expedir una factura o emitir una factura. Pero es más habitual hablar de emitir una factura. Entonces, aquí cambiaremos por emisión. Una vez nos envían la factura, dicha factura tiene unas condiciones de pago ya previamente establecidas por vendedor y comprador. Una vez recibimos la factura, tendremos una obligación de conservarla, como veremos más adelante. También por su parte el proveedor, o sea, el emisor de la factura, tendrá obligación de conservarla. Así, por tanto, la conservación se realizará por medio de los registros. Un registro quiere decir archivar, acordaros del archivo numéricamente de los documentos, que si nosotros somos los que emitimos la factura, tendremos un registro que se llamará libro de facturas emitidas, y si somos los que recibimos la factura, o sea, los compradores, tendremos que registrar en el libro de facturas recibidas. Acordaros, en toda operación de compra-venta interviene un agente que es el comprador y un agente que es el vendedor. Comprador, petición de oferta y pedido. Vendedor, albarán, factura. Quiere decir, comprador, nosotros somos los que compramos. Por tanto, petición de oferta a los proveedores distintos que hayamos encontrado para ver cuál nos interesa más, y al finalizar la selección del proveedor que más nos interesa, realizaremos el pedido. Pregunta: ¿qué dos fases realizará el comprador? Realizará petición de oferta, realizará el pedido o pedido en firme. Por otra parte, si somos los que vendemos, el vendedor lo que le interesa al vendedor es vender el máximo producto posible, la máxima materia prima posible o la máxima servicio o producto. Por tanto, lo que nos interesa es que nos lleguen los clientes, los compradores, y las fases ¿cuáles serán? Una vez nos aceptan el encargo y nos hacen el pedido, que lo tenemos aquí, directamente realizaremos la entrega al destinatario por medio del albarán. Una vez tenemos la entrega realizada por medio del albarán, realizaremos la factura, o sea, emitiremos la factura. Por tanto, ya hemos visto el proceso que teníamos desde el proceso que habíamos visto anteriormente de albarán, pedido, petición de ofertas, acordaros. Vale, en este tema 7 vamos a entrar de lleno en el proceso de facturación. El proceso de facturación. ¿Qué se entiende por proceso de facturación? En las operaciones de compraventa tiene una importancia relevante el proceso de facturación, ya que exige el cumplimiento de una serie de normas legales en relación con la emisión, el registro y la conservación de las facturas. De la misma manera, cualquier proceso de reclamación que pudiese surgir no se podrá llevar a cabo sin la posesión de la correspondiente factura. Posteriormente a la emisión o recepción de la factura, se genera el proceso de cobro o pago de la operación. La facturación, por tanto, es el proceso en el que se genera la factura.
Este documento, como puede verse en el esquema, está perfectamente integrado en el circuito documental de la compraventa. Preguntas que tenemos que mantener en mente. ¿Qué es el proceso de facturación? La facturación es el proceso en el que se genera la factura. Recordemos, ¿qué es el proceso de facturación? La facturación es el proceso en el que se genera la factura. ¿Dónde se regula la obligación de facturar? Como todo en el tema mercantil, hay unos reales decretos, leyes o reglamentos que nos van a definir, a regular la obligación de facturar de los empresarios y profesionales. Continuamos. La obligación de facturar. La obligación de facturar. Los empresarios y profesionales deben emitir factura por todas las operaciones que realicen, salvo casos puntuales, que se comentarán a continuación. Tienen obligación de facturar los empresarios y profesionales por cada entrega de bienes o prestación de servicios que realicen en el desarrollo de su actividad. Deben emitir factura incluso en los casos calificados de autoconsumo, en el IVA y en los supuestos de pagos anticipados. Quiere decir esto que los empresarios y profesionales que realicen actividades de compra-venta, de venta, tendrán la obligación de emitir factura por todas las operaciones que ellos realizan, salvo unos casos puntuales que veremos en la tabla a continuación. El cuadro que tenéis a continuación. Supuestos donde no existe la obligación de emitir factura. Casos en los que hay que emitir factura. Momento en que se debe emitir factura. Plazo para enviar las facturas. Número de copias que es preciso emitir. Y expedición de duplicados. De este cuadro tendremos que hacer esta semana un esquema con 1 punto, 2 puntos, 3 puntos, 4 puntos, 5 puntos y 6 puntos. Un esquema en vuestra página de la libreta en tamaño horizontal apaisado o en un documento de Word donde vengan este cuadro con estos 6 puntos. Continuamos. Ahora vamos a entrar en los documentos sustitutivos de las facturas. Cuando el importe de la operación no exceda de 3.000 euros, IVA incluido, las facturas podrán ser sustituidas por facturas simplificadas. En estos casos, ventas al por menor, servicio de hostelería y restauración, salas de baile y discotecas, servicios telefónicos, servicios de peluquería e institutos de belleza, servicios de videoclub, transporte de personas y sus equipajes y servicios de ambulancia, utilización de instalaciones deportivas y aparcamiento de vehículos y autopistas de peaje. Acordaros, cuando el importe de la operación no exceda de 3.000 euros IVA incluido, las facturas podrán ser sustituidas por facturas simplificadas, en algunos casos, como los que vemos aquí y que hemos comentado. ¿Qué es una factura simplificada? Las facturas simplificadas deberán contener al menos estos datos: fecha de expedición y fecha de operación, si esta es diferente a la primera, ¿vale?
fecha de expedición o de emisión, y fecha de operación. Si es diferente a la primera, normalmente coinciden. Descripción del servicio o bien, o servicios o bienes. Puede ser uno o varios servicios. Una factura puede tener varios conceptos, varios productos y servicios. 3. NIF, domicilio del destinatario y cuota tributaria, en caso de que el destinatario lo pida. 4. Numeración correlativa, número y serie. Importante. 5. Nombre o razón social y NIF del expedidor. O sea, nombre o razón social y NIF del que emite la factura, del vendedor. 6. La expresión IVA incluida o tipo IVA incluido o tipo impositivo aplicado. Y 7. Contraprestación total. Acordaros, las facturas simplificadas deberán contener al menos estos datos: 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. El ticket, ¿podríamos considerarlo factura simplificada? Ticket hemos tenido siempre cuando vamos a comprar cantidades que no superan los 3.000 euros, o cuando vamos al supermercado o vamos a un bazar, cuando vamos a cualquier tienda, para demostrar que hemos comprado el producto en ese negocio, tenemos siempre que pedir un ticket. El ticket ya ha desaparecido, ahora se llama factura simplificada y tiene características diferentes al antiguo ticket. Quiere decir que ahora nosotros lo que denominamos ticket es lo que antes era un ticket y ahora debe contener todos estos 8 puntos para que sea correcto. Vale, veamos el caso práctico número 1. Obligación de emitir factura. Don José, propietario de una frutería que tributa en el régimen especial de recargo de equivalencia, ha vendido fruta a consumidores y a un empresario propietario de un restaurante. ¿Tiene don José obligación de emitir facturas por estas operaciones? Vamos a ver. Don José, propietario de una frutería que tributa en el régimen especial de recargo de equivalencia, ha vendido fruta a consumidores, ¿vale?, al por menor, minorista, y a un empresario propietario de un restaurante. Diferente, a un empresario propietario de un restaurante no es un minorista, sino que es una persona que luego va a utilizar estas frutas para su negocio y para revenderlas. Quiere decir, entonces nos preguntan, ¿tiene don José obligación de emitir facturas por estas obligaciones? Vale, la solución a esta pregunta sería, en el caso de las ventas a consumidores finales, no tiene obligación de emitir factura. Sin embargo, en las ventas efectuadas al empresario propietario del restaurante, sí que existe obligación de emitir factura, puesto que o sea, el empresario propietario del restaurante, sí que necesita la factura para poder deducir la compra de estos productos. Deducir, ¿qué quiere decir? Que necesita esta factura para demostrar que ha realizado un gasto, una compra, y se puede deducir de sus ingresos. Acordaros que la cuenta de resultados de una empresa o los beneficios que podía tener una empresa resultaban de la diferencia de ingresos menos gastos. Si no tiene factura que demuestre que ha realizado este gasto, ha salido un dinero de caja o de banco y no tiene ningún justificante. Entonces, en el primer caso, los consumidores no nos hace falta que don José nos emita una factura. Con una factura simplificada, antiguo ticket, nos valdría. Sin embargo, el dueño del restaurante sí que necesita recibir la factura para poder deducirse y para poder llevar su contabilidad. Os propongo 3 actividades. 1. El restaurante El Pez ha cobrado a don Miguel 3.638 euros, IVA incluido, por la cena servida a su familia con motivo de la celebración
de sus bodas de plata. Razona si existe obligación o no de expedir factura. Es muy parecido al ejercicio número 1 anterior. 2. Actividad número 2. La empresa Cosmo SL ha vendido televisores a la empresa Comercial Andaluz S.A. con fecha del 14 de febrero de 2020. Indica en qué momento tiene que emitir la factura Cosmo SL. Pensad, ¿vale? Pensad y contestádmelo en la libreta. 3. Y por último, analiza si en las siguientes operaciones se puede sustituir la factura por una factura simplificada. A. Pago de un billete de autobús. B. Pago del transporte de los trabajadores de la empresa a una empresa de autobuses. C. Pago del uso de una hora de estacionamiento en un aparcamiento. D. Compra de una plaza de garaje. Y E. Pago de un bocadillo en un bar. Recordad que tenéis que realizar para esta semana la tabla en formato apaisado o esquema de estos 6 casos, de estos 6 apartados que tenéis en esta página, ¿vale? Y después contestad razonadamente. No me vale con decir sí o no, hay que razonar, hay que contestar justificadamente a las actividades número 1, número 2 y número 3. Muy bien, muchas gracias y continuamos.